Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy les quería hablar de la segunda parte de la fisiología digestiva de los animales fermentadores, anteriores como los rumiantes o posteriores como los equinos, por ejemplo, que son fermentadores secocólicos. Y entonces, el énfasis lo vamos a poner en todo el proceso fermentativo. En un video anterior hablamos de todo cómo era la motilidad a nivel ruminal y a nivel secocólico. Entonces ahora vamos a ver sobre todo la cuestión fermentativa. Entonces, a modo de repaso, digamos, qué características tienen los fermentadores anteriores como los rumiantes y que absorben ácidos grasos volátiles en el rumen y que después tienen la capacidad de digerir y absorber esas bacterias fermentadoras en el intestino. Entonces, eso hace que requieran menos proteína pura en la ración, ¿no? Y bueno, esa cuba de fermentación tenía un pH entre 6 y 7. En el caso de los fermentadores posteriores, también absorben ácidos grasos volátiles en el intestino grueso, ¿no? Que la cuba de fermentación está ahí. Pero bueno, la desventaja que tienen es que no pueden aprovechar el soma de las bacterias, porque a esas deberían digerirlas a nivel del estómago y del intestino delgado, y bueno, el intestino grueso ya después se eliminan, digamos, en la materia fecal. Al final les voy a hacer un comentario sobre una adaptación que tiene de conducta el conejo para poder aprovecharlas. El pH también de esta cuba de fermentación secocólica es muy similar, entre 6 y 7. Entonces, ¿qué características tiene o qué condiciones se requiere para tener una buena que se produzca una buena fermentación? Por un lado, el aporte continuo de sustratos. Entonces el animal invierte varias horas al día comiendo. Se requiere de anaerobiosis. Si hubiese oxígeno se produciría putrefacción, digamos. Entonces la anaerobiosis es la que garantiza que se produzca la fermentación. Una cierta temperatura que en general es similar a la temperatura corporal o puede que esté 1 o 2 grados por encima. Un ambiente húmedo o líquido, que las bacterias están concentradas en ese ambiente líquido y el material, el pasto ese que se va ingiriendo, tiene que tomar contacto con ese con ese ambiente líquido. O sea, el líquido es el vehículo que transporta, digamos, a las bacterias. Un pH controlado, porque la fermentación tiene productos de desecho que son ácidos y si se acumulan se autointoxican las bacterias de estas fermentadoras y se acaba la cuba de fermentación y el fermentador, digamos. Una osmolaridad regulada, que la regula con los mismos mecanismos que la osmolaridad del medio interno del animal y está alrededor de 280 milosmoles por litro. Después hay que extraer los desechos. Entonces, la materia orgánica que es fermentecible, cómo se elimina o se absorben los ácidos grasos volátiles que se producen o el amoníaco, o si no se eructa el dióxido de carbono o el bicarbonato, si es en el caso del caballo, se elimina por el metano y el dióxido de carbono por flatulencia. La materia orgánica que no es fermentecible, ¿qué hay que hacer? Reducirle el tamaño a 2-4 milímetros o menos y eliminarla. Eso el rumiante lo hace con la rumia hasta que después lo pasa hacia el omaso, abomaso, intestinos, y en el caso de los fermentadores secocólicos también, cuando el tamaño de partículas es muy chico, se elimina, aparecen las heces. Esto es interesante porque les quería mostrar una comparación de lo que es un proceso de fermentación con un cultivo bacteriano. Entonces acá tenemos en el eje vertical, en el eje de la CI, la unidad de formadora de colonia por mililitro, y en el otro tenemos tiempo. Entonces hay una fase de adaptación en la que la micropoblación se adapta a fermentar el nuevo sustrato o la comida, digamos, disponible. Una fase de crecimiento exponencial, que ahí se replican o se reproducen las bacterias, hay nutrientes disponibles.
una fase de meseta en la que se equipara la replicación de la célula bacteriana con la que se va muriendo. Y después, si el cultivo no se renueva, lo que va a haber es una fase de agotamiento, muerte, que ahí se produce autointoxicación. En un ensilaje, por ejemplo, se alcanza esa etapa, entonces en la fermentación láctica, por ejemplo, se hace que se estabilice ese ensilado, porque el ácido láctico mata, digamos, la mayor parte de las bacterias fermentadoras que había, entonces se estabiliza. Bueno, para que eso no pase tanto en el ambiente ruminal como en el secocólico, es que el animal aporta nutrientes permanentemente, aporta sustrato permanentemente y va removiendo todos los desechos. Lo ideal es mantener siempre en la fase de crecimiento, o a lo sumo en la fase de meseta, pero evitar obviamente la fase de agotamiento. Y un comentario con relación a la fase de adaptación: en los cambios de alimentación abruptos en general se acompañan de menor consumo y de cambios, porque a la población del rumen le cuesta, o del ciego y del colon del caballo, le cuesta adaptarse al nuevo material, ¿no? Entonces, digamos, los rumiantes tienen dos sitios de digestión: el ruminal, donde se produce la digestión fermentativa, o sea, donde las bacterias aportan las enzimas hidrolíticas, y el postruminal, que es donde se produce la digestión enzimática, o sea, sobre todo en el intestino delgado, que es donde las enzimas del páncreas del rumiante son las responsables de la digestión, ¿no? Pero bueno, en este caso, en esta simbiosis, podríamos decir que el rumiante alimenta a los microbios y después los microbios alimentan al rumiante, o el rumiante se alimenta de los microbios. Para el caso de los fermentadores posteriores, la situación es en cierto punto parecida, pero acá la digestión enzimática, o sea, donde en el intestino delgado, donde quien aporta las enzimas es fundamentalmente el páncreas del equino, y después tenemos una digestión fermentativa. Entonces, en ese intestino grueso están las bacterias fermentadoras, que son las que aportan la celulasa, por ejemplo, que van a digerir la celulosa de los carbohidratos estructurales, ¿no? Entonces, en estos herbívoros estrictos, los fermentadores anteriores realizan primero la digestión fermentativa y después la enzimática, por eso son mucho más eficientes, son más modernos y más eficientes. Los fermentadores posteriores, como el equino y el conejo, primero hacen la digestión enzimática y después la fermentativa, ¿está? Entonces, fíjense qué características tienen las bacterias estas. Son muy parecidas a las que hay en el rumen, a las que hay en el ciego y el colon, ¿no? Tenemos 1 por 10 a la 10, 10 a las 11 células por mililitro de contenido ruminal de bacterias, más de 200 especies, fermentan celulosa, hemicelulosa, pectina. Hay protozoarios también, ¿no? 10 a la 4, 10 a la 6 por mililitro de contenido, unas 100 especies más o menos. Y después hay hongos y levaduras, que son los menos abundantes, 10 a la 2 o 10 a la 3 por mililitro de contenido ruminal, unas 8 especies más o menos, que estas pueden fermentar, las únicas que pueden fermentar los hidratos de carbono estructurales que están ligados a la lignina, ¿no? Que la lignina torna indigestible o no fermentable la celulosa, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias fermentadoras poseen los herbívoros? Fíjense, hay unas que están adheridas a la mucosa de la víscera, que se les llama epimurales. Estas, por ejemplo, una de las características que tienen es que fermentan la urea, por ejemplo, y consumen el oxígeno que difunde a través de la mucosa, o el que ingresa cuando el animal come pasto, por ejemplo, que en el aire que queda retenido. Después hay bacterias hidrófobas asociadas al material sólido. Acá estarían, por ejemplo, las que fermentan la celulosa. Estas son anaeróbicas e hidrófobas. Por eso es importante que se haga todo ese mezclado y el remojado del material que recién come el animal, para que tome en contacto con las bacterias. Y después están las bacterias asociadas al líquido. Estas son hidrófilas, y estas son las que van a fermentar todo lo que es soluble en agua.
por ejemplo, fermentan el almidón. Entonces, una clasificación podría ser en fibrolíticos. Estos fermentan carbohidratos estructurales, celulosa, hemicelulosa, pectina. Tiene un pH óptimo 6,2, 6,8. Son los que producen fundamentalmente ácido acético, una fermentación acética, y la replicación es lenta. Las amilolíticas fermentan el almidón, son solubles en agua, están en el licor, tienen un pH de acción óptimo más bajo, 5,5, 6,2, y estas producen sobre todo propionato. Y la replicación es muy rápida, ¿tá? Lo mismo pasa con las sacarolíticas. Después tendríamos las lactogénicas, que fermentan el almidón y producen ácido láctico. Estas son las más rápidas de todas. Tenemos las lactolíticas, fermentan ácido láctico y lo transforman en propionato. Estas requieren un tiempo de adaptación mayor, se replican lentamente. Las proteolíticas degradan la proteína degradable en rumen y la transforman en ácido graso volátil y amoníaco. Después tenemos las uriolíticas, que eran esas las que estaban en la mucosa, y lo transforman en dióxido de carbono y amoníaco. Son rápidas también. Las que producen el metano, que estas siempre van asociadas a las fibrolíticas, tienen un rango de acción óptimo similar, 6,2 y 6,8. Y después la flora lipolítica, que degradan los lípidos, ácidos grasos volátiles y ácidos grasos libres. O sea, los ácidos grasos volátiles los producen a partir del glicerol, ¿no? Y un dato interesante es ver la composición que tienen las bacterias estas fermentadoras, porque les había comentado que el rumiante se las termina, las ingiere y las absorbe. O sea, forman parte de la dieta del rumiante. Tiene un 30 y un 50% de proteína, 25-36% de polisacáridos, 10-18% de lípidos. ¿Tá? Entonces, acuérdense que el rumiante alimenta a las bacterias y después estos microorganismos alimentan al rumiante, porque los ácidos grasos volátiles son fuente de energía, pero a su vez se termina digiriendo y absorbiendo las bacterias, ¿no? Fíjense este dato, el hecho de que el estómago verdadero, el abomazo en el rumiante, produce lisocima. La lisocima lo que hace es un antimicrobiano natural y degrada la pared bacteriana, hidroliza los mucopolisacáridos de la pared bacteriana. Entonces ya es una adaptación que el estómago le favorece la digestión bacteriana a nivel del intestino delgado de los rumiantes, ¿no? Fíjense las características que tienen las células vegetales. Acá hay de dos tipos puestos: la célula del mesófilo, que es la que fabrica la clorofila, una célula joven que tiene mucho citoplasma, contenido celular donde están todos los nutrientes, todo lo que se produce en la fotosíntesis. Hay una pared celular primaria y una lámina media, que es la que hace la unión entre dos células distintas, adyacentes, ¿no? Y después tenemos las células de los tejidos de sostén, las células del esclerénquima, que son células maduras o muertas, digamos. Y acá, fíjense que tenemos pared primaria también, lámina media, pero hay varias capas de pared secundaria que reemplazan el contenido. Esas capas de pared secundaria son las que son ricas en lignina. Entonces, la pared secundaria, cuando el pasto va tomando altura, reemplaza a la pared primaria y es la que le da la resistencia, digamos, para que no se quiebre y se caiga el pasto, ¿no? ¿Qué composición tiene? Hay en el contenido celular, que es donde está lo más interesante para las bacterias, tenemos lípidos, minerales, proteínas, nitrógeno no proteico, los azúcares y el almidón, que es todo lo que se va a fermentar en el licor ruminal. Azúcares y almidón forman parte entonces de hidratos de carbono no estructurales. En la pared celular tenemos pectinas, hemicelulosa y celulosa, que son los carbohidratos estructurales. Y después tenemos proteínas, lignina y minerales. Y lo que les decía, la lignina sobre todo en la pared secundaria, que es la que le da rigidez al pasto. Entonces, si hiciéramos un corte transversal de la hoja, de una hoja de pasto, tenemos las células estas del mesófilo, que son las células ricas con alto contenido celular, una cutícula grasa,
la epidermis, y después tenemos por ejemplo, los estomas, y lo de los costados serían las líneas de fractura donde el animal está cortando, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la digestión fermentativa? Las bacterias ingresan o por los estomas, que es por donde evapotranspira la planta, o por las líneas de fractura. Ahí coloniza y empieza a producir la fermentación. Entonces, para el caso de los herbívoros, ¿cómo es la composición del alimento? Tenemos agua y materia seca. Dentro de la materia seca están los minerales y la materia orgánica. Y en la materia orgánica tenemos proteínas, carbohidratos y lípidos, que es lo que va a fermentar el animal. Y después hay compuestos secundarios que no son digestibles, como por ejemplo la lignina. No sé si recuerdan la diferencia que había entre los polímeros de glucosa que tenían alfa glucosa y beta glucosa, ¿no? Entonces tenemos el almidón, por ejemplo, con el enlace alfa 1,4, que era el que digerían las enzimas, la amilasa pancreática que producimos nosotros, por ejemplo. Y después los enlaces beta 1,4, que esos los degradan solamente las bacterias estas fermentadoras, ¿no? Las que están en el rumen o en el ciego y el colon. Entonces fíjense cómo se comporta ese contenido dentro del ambiente fermentador, ¿no? La celulosa tiene una digestibilidad del 50-73%. El factor limitante es si está asociado a lignina, o sea, cuanto más cantidad de pared celular secundaria hay, peor la fermentación. La hemicelulosa pasa exactamente lo mismo. La pectina es bastante más soluble, entonces se fermenta fácil. Los hidratos de carbono no estructurales se fermentan al 100%, porque esos los atacan las bacterias que están, las hidrófilas que están en el líquido ruminal. La proteína degradable también se fermenta muy rápido. La proteína no degradable, la gran cuestión que tiene es la solubilidad, entonces las bacterias no llegan a fermentarla ahí. Y en el caso de los lípidos, la verdad no les sabría decir. ¿Cómo es la estructura de la pared secundaria? ¿Cómo es la estructura de la pared celular? ¿No? Las células vegetales hay microfibrillas de celulosa, hay moléculas sobre ellas, moléculas de hemicelulosa. Después tenemos las moléculas de pectina, tanto las ácidas como las neutras. Y haciendo todo un entrelazado tenemos los puentes de calcio uniendo las moléculas de pectina, y también hay glucoproteínas que van como cosiendo las fibras de celulosa, ¿no? Con las otras. Entonces, ¿qué pasos se requieren para la fermentación? Lo primero es que se adhiera la bacteria al forraje, ¿tá? La adherencia de la flora esa hidrófoba al material que no es soluble. Eso es lo que se conoce como inoculación bacteriana, por eso es tan importante la motilidad, ¿tá? Que se remoje cuando se contrae el saco dorsal, después el ventral y demás, favorecen el contacto de las bacterias con la flora. El segundo paso es una vez que se adhiere, la secreción de enzimas extracelulares, celulasas, amilasas, ¿tá? Para el almidón, degradar almidón y proteínas, las proteasas. Después hay enzimas de superficie, ¿tá? Que están en la superficie de las bacterias, que son las celobiasas, las maltasas, sacarasas, peptidasas. Y una vez que llegue ese paso que hay, se produce la absorción celular o de exosas, por ejemplo, sino de péptidos, ¿tá? De hasta 5 aminoácidos. Esos son los pasos. Entonces, primero adherirse al forraje, secretarle las enzimas extracelulares y después con las enzimas de superficie y absorber exosas y péptidos, digamos, ¿tá? Esos serían los pasos parecidos a los que hacemos nosotros con las enzimas pancreáticas, en la digestión luminal, después la digestión en la fase mucosa y la absorción de los monosacáridos y péptidos pequeños, ¿no? Y esto es interesante porque, digamos, si comparamos con lo que es la digestión nuestra, el proceso digestivo se corta en los monosacáridos y acá el proceso sigue. Entonces el almidón por la amilasa
se transforma en maltosa, la maltasa lo transforma en monosacáridos, entra en la vía glucolítica, o sea, no termina en glucosa, sino que se transforma en piruvato. Con la celulosa, las celulasas bacterianas lo transforman en celobiosa, la celobiasa bacteriana de vuelta en glucosas, y esas las transforma en piruvato. Con hemicelulosa pasa algo parecido, o sea, lo transforma en silosas y entra en este caso por la vía de las pentosas fosfato. Con la pectina lo mismo, ácido galacturónico, vía de las pentosas, vía glucolítica y piruvato. O sea, no importa el tipo de carbohidrato, todo termina en la fermentación en ácido pirúvico. ¿Qué va a hacer entonces con esos piruvatos? O sea, transforma todo en monosacárido, piruvato. Ese piruvato lo transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA en acetato, que es uno de los ácidos grasos volátiles. Si une 2 acetil-CoA, lo transforma en butirato, que sería el segundo ácido graso volátil. En estos dos casos siempre hay pérdida de dióxido de carbono, o sea, sobran carbono, se elimina dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se combina con los hidrogeniones y se transforma en metano. Entonces, tanto la fermentación acética como la butírica es menos eficiente que la tercera que vamos a ver, porque hay pérdida de metano, que el metano tiene energía todavía, ¿tá? Es un gas que es combustible, pero el rumiante no lo puede usar. Otra de las vías indirectas es lo transforma en oxaloacetato, en succinato, y se produce el tercer ácido graso volátil, que es el propionato. ¿Tá? Otra manera es el piruvato transformado en lactato, el lactato en acridil-CoA, y de ahí producir ácido propiónico, propionato, entonces, que es un ácido graso volátil de 3 carbonos, el acetato de 2 carbonos, el butirato de 4. Entonces, fíjense que depende de la relación entre forraje y concentrado, es como va a ir cambiando el patrón de fermentación dentro del rumen. Si es todo pasto, todo forraje, 70% de acetato, 16% de propionato. Si es 75-25, empieza a disminuir el acetato y aumentar el propionato, 68 a 18. Si es 50 y 50, tendríamos 65 y 18. Con 40-60 ya estamos en 60-26, y un 20% de forraje, un 80% de concentrado, tenemos 54 de acetato y 31 de propionato. ¿Tá? Igualmente siempre la fermentación acética es la más importante, pero podríamos decir que en general los forrajes promueven la fermentación acética y los concentrados la fermentación propiónica, ¿no? Igualmente, siempre repito, la fermentación acética es la predominante. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar con las proteínas, cómo se fermentan. Las proteasas bacterianas lo transforman en péptidos, las peptidasas bacterianas en aminoácidos. Esos aminoácidos hay desaminasas que le sacan el amoníaco, el dióxido de carbono, y lo transforman en ácidos grasos volátiles. A partir de eso, de ese nitrógeno no proteico, del amoníaco, del dióxido de carbono y los ácidos grasos volátiles, las bacterias fabrican su propia proteína. Entonces, rompen toda la proteína del forraje, digamos, y la transforman después en su propio soma, en proteína bacteriana, que por lo general tiene un valor biológico mayor que la del forraje. Una característica que tienen los rumiantes es que pueden recircular la urea. Entonces fíjense, con la dieta todo el nitrógeno es no proteico y proteico, o sea, hay parte que es como, por ejemplo, urea, y o sea, todo el nitrógeno no es proteína. Dentro del licor ruminal va a querer solubilizarse el amoníaco, van a fermentar las bacterias, esta como veían recién, proteína degradable, y transformarlo, liberar el amoníaco. Y hay parte de la proteína que es no degradable, que va a pasar hacia sitio de digestión postruminal, ¿no? El amoníaco se absorbe, es detoxificado en el hígado a urea, y la urea, fíjense que o se recircula por la saliva o va
por sangre a la pared ruminal y ahí las ureasas de vuelta la rompen y liberan amoníaco. Y esa urea también se puede eliminar por riñón, en la orina o en la leche, ¿no? Con relación a los lípidos, digamos, acuérdense que los herbívoros tienen dietas que son muy pobres o bajas en grasa, ¿no? Poca grasa. Entonces, la hidrólisis bacteriana transforma el glicerol, que va a ser fermentado a propionato, y ácidos grasos, que son insaturados en buena cantidad, los va a saturar. Le hace una hidrogenación bacteriana. Algunos de estos ácidos grasos son saponificados, o sea, se combinan con calcio y magnesio. Entonces, digamos, los fermentadores anteriores fermentan celulosa y absorben ácidos grasos volátiles en el rumen y a su vez digieren, o sea, pueden absorber bacterias. O sea, los rumiantes se comen las bacterias. Eso hace que requieran menos proteína en la ración. Los fermentadores posteriores fermentan la celulosa y absorben ácidos grasos en el intestino grueso, al igual que los rumiantes, pero no pueden aprovechar las bacterias fermentadoras porque ya no tienen cómo digerirlas y absorberlas, y eso hace que requieran más cantidad de proteína en la ración. Entonces el conejo, una adaptación de conducta que tiene es esas bacterias que va a elimina dos tipos de materia fecal, las heces secas, que no tienen material ya fermentecible, y el secotropo, que es más húmedo, y ahí es rico en bacterias. Ese se lo come directamente del ano. Entonces, ¿qué hace? Ese secotrofo rico en bacterias lo ingiere y lo degrada en el estómago y lo absorbe así las proteínas en el intestino delgado. Entonces, este mecanismo con esa secotrofia le permite tener una dieta menos rica en proteínas. Bueno, espero les haya gustado y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan mucha suerte. Chao.